cardíaca, que son propiedades especiales que se ve porque esta fibra es una fibra muy adecuada. El corazón, recuerden, que es un órgano que tiene la capacidad de generar sus propios estímulos. Si bien el corazón está controlado por el sistema nervioso vegetativo, sistema nervioso autonómico, el corazón puede ser aislado del cuerpo y el corazón sigue latiendo. ¿Por qué? Porque el corazón tiene la capacidad de generar sus propios estímulos. El corazón tiene la capacidad de generar una actividad eléctrica independiente del sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo influye sobre el corazón, eso es verdad, pero el corazón por sí solo puede generar sus mismos estímulos y conducirlo a lo largo de esta estructura llamada corazón. Ya los trabajos de Galvani y de Volta son los que iniciaron el concepto de que precisamente las contracciones del corazón eran consecuencia de una actividad eléctrica que era propio del corazón. Lo que es claro es que nosotros tenemos entre la célula y el espacio extracelular los iones que están distribuidos de una manera, pero que no es homogénea o de equilibrio. Y eso es consecuencia de que la membrana celular no es una membrana que es una estructura pasiva, ¿no? Es una estructura dinámica que no permite el libre pasaje de los iones, que restringe el pasaje de los iones, y es esta la membrana celular la que finalmente determina de que no haya un equilibrio de los iones tanto entre el intra como el extracelular. Si yo tengo un ion que predomina en el intracelular en relación al extracelular, yo esperaría que a través de sus canales de ese ion se alcance un equilibrio. Pero lo que sucede es que la membrana celular no lo permite. La membrana celular es la que está haciendo de que no se alcance el equilibrio entre los iones, tanto del intra como del extracelular. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No se alcanza el equilibrio. Y eso es una propiedad que tiene la membrana celular. Ahora, si bien los iones se van a mover a través de la membrana, lo van a hacer siempre y cuando la membrana lo permita. No hay canales que sencillamente ellos puedan trasladarse fácilmente. La membrana es la que va a regular, y por eso es que uno tiene que ver que esta estructura, membrana celular, que funciona permanentemente, dinámicamente, abre determinados canales, cierra otros, va a generar que finalmente la célula se mantenga en una determinada situación y que en el corazón ese desequilibrio iónico permite precisamente generar los estímulos eléctricos. Pero mucho ojo, la membrana celular es la estructura que evita que se alcance el equilibrio iónico. Eso es fundamental, es el primer concepto que uno tiene que tener en claro. ¿Por qué no se alcanza el equilibrio iónico entre el intra y el extracelular? La respuesta es la membrana celular. Entonces la membrana celular va a ser la responsable de que esto esté sucediendo. Cuando uno representa una célula en reposo, nosotros lo que vamos a tener es, en los libros, este tipo de representación. Lo que generalmente uno piensa es que afuera están los cationes y en el interior están los aniones. Eso es lo primero que uno, al observar el signo más en el extra y el signo menos en el interior, uno dice pues afuera están los cationes y adentro están los aniones. Pero si ustedes ven el sodio está tanto en el extra como en el intracelular. El potasio está en el extra como en el intra. El cloro está en el extra como en el intra. Esta representación no dice que afuera están las cargas positivas y adentro están las negativas, no. Lo que trata de representar esa imagen es lo siguiente. Cuando ustedes sumen todas las cargas, lo que sucede es que en el extracelular hay más cargas que en el intracelular. Eso es lo más importante.
Cuando ustedes suman todas las cargas que hayan en general, lo que vamos a tener es que en el extracelular hay más cargas, por eso se pone el signo más, que en el intracelular. Entonces, ese principio es importante. Una célula en reposo o una célula polarizada, el extracelular tiene más cargas que el intra. ¿Cuánto es la diferencia? Pues la diferencia de cargas es más o menos en el músculo cardíaco de alrededor de 90 milivoltios. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que afuera hay 90 milivoltios más que adentro. Es una manera de decirlo. Pero también lo puedo decir al revés. En el interior yo tengo 90 milivoltios menos que afuera. La diferencia de cargas entre el extra y el intra en la fibra muscular cardíaca contráctil es de 90 milivoltios. Afuera hay 90 más, o a la inversa, podemos decirlo, en el interior hay 90 menos. Eso es lo que trata de representar esta imagen cuando ponemos a una célula en reposo o una célula polarizada. Entonces, no es que los cationes estén afuera y los aniones en el interior, no. Hay cationes afuera como adentro, hay aniones afuera como adentro. La suma de cargas, afuera hay más carga que en el intracelular. Si bien hay una serie de iones que están en el extra y en el intracelular, lo que nos van a interesar son algunos. En primer lugar, el ion sodio. El sodio predomina en el extracelular en comparación con el intracelular. Hay más sodio afuera que adentro. Uno diría, pues bueno, ¿por qué el sodio no entra y alcanza un equilibrio? Y es que el responsable de eso, ¿quién era? La membrana celular, que si bien tiene canales de sodio, no los abre libremente, sino tiene cuidado para que exista precisamente esa diferencia de cargas. El otro ion importante es el ion potasio. Este ion potasio va a predominar en el intracelular y va a haber menos en el extracelular. Igual, no se alcanza el equilibrio porque la membrana celular no lo permite. Entonces tenemos, estos son los dos iones más importantes que tenemos que tener en cuenta: el sodio y el potasio. Entonces va a haber una disparidad de cargas entre el extra y el intracelular. Esa diferencia de cargas generada por la membrana es lo que se llama el potencial de transmembrana, porque es la membrana la responsable de esa diferencia de cargas. Entonces, este potencial de transmembrana lo que representa es precisamente la diferencia de cargas iónicas entre el intra y el extracelular. Es muy importante este potencial de transmembrana. ¿Y qué es lo que vamos a tener? El sodio predomina en el extracelular, es lo que más abunda, 140 versus el intracelular, que solamente de sodio hay 10. Muy diferente al potasio. El potasio predomina en el intracelular, 150 versus los 5 que hay en el extracelular. Esa diferencia de cargas va a generar un potencial, y ese potencial, como es producto de la membrana celular, a eso se llama potencial de transmembrana. Entonces, si nosotros representamos a una célula, lo que vamos a tener es que en el extracelular predomina el sodio comparado con el intracelular. Y esa diferencia, pues uno diría, pues se debería alcanzar un equilibrio. El sodio debería ingresar, pero no lo puede hacer porque la membrana no lo permite. O en el caso del potasio, el potasio debería salir para que alcance un nivel de equilibrio, pero precisamente la membrana no permite eso. Entonces, la membrana celular tiene tres características o propiedades. La primera es la resistencia al libre pasaje. Los iones no se mueven libremente. No se mueven libremente. Sin embargo, la membrana celular sí puede conducir esos iones a través de determinados canales. Pero son canales que la membrana los abre o los cierra en determinado momento. Entonces, la membrana celular tiene la capacidad de recibir
o de expulsar determinado ion. Esas son sus tres características. Pero lo que sí la membrana no permite es el libre pasaje. Los iones se van a mover dependiendo de las necesidades del organismo, dependiendo de su funcionalidad. Entonces nosotros lo que vamos a tener es que en el extracelular lo que más predomina es el sodio y en el intracelular lo que más predomina es el potasio. Cuando uno suma todas las cargas, lo que vamos a tener es esto. En el extracelular vamos a tener más cargas que en el intracelular. En el músculo cardíaco contráctil, esa diferencia de cargas, ¿de cuánto es? De 90 milivoltios. Entonces yo puedo decir que afuera hay 90 milivoltios más que adentro. Pero también puedo decir a la inversa. En el interior, en el intracelular, yo tengo 90 milivoltios menos que afuera. ¿Estamos? Entonces, las propiedades electrofisiológicas las podemos resumir en 5. La primera es la excitabilidad. La segunda es la refractariedad que tiene el corazón. Después tenemos el automatismo, el cronotropismo y finalmente el dromotropismo. Esas son las 5 propiedades que vamos a estudiar. Falta una que ya lo hicimos en la clase anterior, que era el inotropismo y el lucitropismo, que es el opuesto al inotropismo, que es la relajación. Nosotros nos vamos a basar en evaluar ahora estas 5 propiedades electrofisiológicas. Entonces, empecemos en primer lugar a la excitabilidad de la fibra cardíaca. Ya les decía que cuando uno representa a una célula muscular contráctil en reposo, esta va a ser la imagen que van a tener y está en todos los libros, pero lo que trata de decir es de que hay más cargas afuera que en el interior. Y esa diferencia de cargas es lo que se llama el potencial de transmembrana. El potencial de transmembrana, que corrientemente lo van a encontrar en los libros como potencial de acción. Es lo mismo. Potencial de transmembrana, potencial de transmembrana de acción o sencillamente potencial de acción, se refiere a lo mismo. La diferencia de cargas entre el extra y el intracelular, producto de la membrana celular, es la que va a generar ese tipo de... Muy bien, ¿en qué consiste la excitabilidad o vasomotropismo? Es la capacidad que tiene la fibra contráctil, la fibra cardíaca, de responder a un estímulo electroquímico, que lógicamente tenga una determinada intensidad. Entonces, como consecuencia de esta orden electroquímica, la célula se va a empezar a despolarizar. ¿Qué significa despolarizar? Significa que la célula se activa. Y cuando la célula se activa, el sodio ingresa a la célula. Se abren los canales de sodio y el sodio empieza a ingresar. Una vez que la célula se ha despolarizado, viene el fenómeno de la repolarización. El corazón tiene ahora que descansar. La orden eléctrica es que ese corazón debe descansar. Y esa orden lo que va a generar es un fenómeno de repolarización. ¿En qué consiste la repolarización? En que el potasio empieza a salir. El potasio empieza a salir. Despolarización, ingreso del sodio. Repolarización, salida del potasio. ¿Estamos? Pues si tenemos estos dos conceptos importantes, esta imagen, que es el potencial de acción, es lo que va a suceder en el interior de la célula. ¿Estamos? Es lo que va a suceder. Nosotros vamos a ver el potencial de acción, es lo que está sucediendo en el interior de la célula. Y en el interior de la célula, ¿cuál va a ser su voltaje? Tendría que ser 90 menos que el extra. Pero en este momento no me interesa el extra, me interesa el intra. Entonces me va a interesar representar en el interior de la célula cuál va a ser su voltaje. 90 menos. Entonces vean ustedes
en esta imagen, yo voy a partir de este punto. En reposo, esa célula está con 90 milivoltios menos que afuera. Yo estoy viendo el potencial de la célula, o sea, voy a ver el interior de la célula, no voy a ver el extracelular. Entonces, esta imagen del potencial de acción, lo que vamos a tener es que la célula en reposo inicialmente va a estar ¿con qué carga? De menos 90 milivoltios. Así es como va a estar la célula en reposo, 90 milivoltios menos 90 milivoltios. Muy bien. Producto de una orden para que el corazón se active, hace que se abran los canales rápidos de sodio y el sodio empieza a ingresar. Del extra al intracelular, el sodio va empezando a ingresar. Entonces, el sodio, ¿qué está llevando? Cargas. Está llevando cargas. Las cargas de sodio están ingresando. Yo tenía en el intracelular 90 menos, pero conforme va entrando estas cargas de sodio, ya no voy a tener 90 menos. Voy a tener 60 menos, 50 menos, 40 menos. Voy a llegar al 0 e incluso cuando yo termino de despolarizar, como consecuencia del ingreso del sodio, que la célula estaba en menos 90, producto de este ingreso de cargas de sodio, va a pasar de menos 90 hasta más 25. ¿Estamos? Entonces, lo que va a suceder, producto de la apertura de los canales de sodio, el interior empieza a captar cargas. En un primer momento tenía un déficit de cargas. ¿Cuánto? 90 menos. Pero conforme va entrando el sodio, ahora ya no voy a tener 90 menos. Voy a tener 70 menos, 50 menos. Va a llegar el momento en que alcance el 0 y todavía sigue ingresando el sodio hasta llevarme hasta más 20, hasta más 25 milivoltios. Y eso es producto de la despolarización. Producto de la despolarización, el interior de la célula pasa de menos 90 hasta más 20 o más 25 milivoltios, producto de que se han abierto los canales de sodio. Esa es la primera etapa, la despolarización, que es la fase 0 del potencial de acción, en donde lo que vamos a tener es que se abren los canales rápidos de sodio y la célula de menos 90 pasará a estar en más 20, más 25 milivoltios. La alumna María Pía. María Pía. No hay María Pía. Entonces lo que vamos a tener es que se ha producido la despolarización. La despolarización. Esa es la fase 0 del potencial de acción. Una vez que se ha producido la despolarización, ¿qué falta? ¿Qué sigue? Viene la repolarización. Y la repolarización va a ser todo esto. Y en la repolarización, ¿qué va a pasar? El potasio empieza a salir. Entonces, producto de la despolarización, han entrado cargas a la célula y la han llevado de menos 90, que tenía un déficit, ahora resulta que está en más 25. Ya se despolarizó la célula. Ahora viene la repolarización. Y en la repolarización se va a abrir ¿qué canal? Del potasio. Y el potasio va a empezar a salir. Entonces, ¿qué le va a pasar a la célula? La célula que tenía más 25 empieza a perder cargas, el potasio. Y ya no va a estar en cuánto, en más 25 ya no va a estar. Bajará a más 20, a más 15, a más 5. Entonces se va a producir esta caída, que es la fase 1 de la repolarización. Fase 1, repolarización temprana. Sale el potasio y de lo que yo tenía más 25, empiezo a estar en más 20, en más 15, en más 10, en más 5, y cuando llego a 0, el potasio va a seguir saliendo. Y entonces, ¿qué debería pasar? Debería disminuir a menos 5, a menos 10. Pero justo después de la fase 1, después de este inicio de la repolarización en que el potasio está saliendo,
El potasio va a seguir saliendo, pero ojo, se abren los canales de calcio. Se van a abrir los canales de calcio. Y el calcio empieza a ingresar a la célula. ¿Estamos? El calcio empieza a ingresar a la célula. Pero ojo, yo estaba perdiendo potasio. Y yo debería bajar ¿a cuánto? A -5, a -10. Sí, pero ojo, ¿quién está entrando? El calcio. Entonces, como el calcio está entrando y el potasio está saliendo, se produce un equilibrio, que es lo que se denomina la fase 2 o meseta. Esa fase 2 o meseta es producto de que si bien el potasio está saliendo y debería caer a -5, a -10, no se produce esa caída. ¿Por qué? Porque empieza a ingresar el calcio necesario para la contracción. Y entonces el calcio está llevando pues esas cargas al interior mientras el potasio está saliendo. Se alcanza un equilibrio, una meseta, que es la fase 2 del potencial de calcio. Pues bien, el calcio ya ingresó para la contracción. Ya no va a entrar más calcio. Ya no va a entrar más calcio porque ya entró lo suficiente. Pero el potasio sigue saliendo. Y como el potasio sigue saliendo, ¿ahora qué va a suceder? Ya no se va a quedar en cero. Bajará a -10, a -20, a -30. Poco a poco se va a producir la fase 3 de la repolarización. Y producto de esta fase 3, finalmente, vamos a llegar nuevamente a ¿qué cifra? A -90. Llegamos nuevamente a -90. ¿Estamos? Entonces, la despolarización es la fase 0. Se abren los canales de sodio, ingresan cargas al interior y desde -90 logro finalmente estar en +25. Se terminó la despolarización, se terminó la activación. Ahora viene la repolarización. ¿En qué consiste? En que el potasio sale. Y si el potasio sale, voy a empezar a caer de +25 a +20 a +15. Y así se inicia la fase 1 de la repolarización. Y cuando llego al 0, se abren los canales de calcio y se alcanza un equilibrio entre la salida del potasio y el ingreso del calcio. De tal forma que vamos a tener una meseta o plató, que es la fase 2. En esa fase va a entrar todo el calcio necesario para la contracción. ¿Qué va a suceder después? El potasio sigue saliendo, pero ya no hay calcio que entre. Por lo tanto, esa pérdida de potasio hace de que yo baje de 0 a -10, -40, -60 hasta llegar nuevamente a -90. Ojo, la despolarización es la apertura de los canales de sodio, que nos lleva desde -90 hasta +20 o hasta 25 milivoltios. Eso es muy importante, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, decíamos inicialmente que ¿por qué no se alcanza el equilibrio iónico? Por la membrana celular. El segundo concepto importante, la despolarización es por apertura de los canales de sodio, los canales rápidos de sodio. Esto es fundamental. Pues bien, entonces este potencial de acción, ya hemos dicho, la fase 0 de despolarización, ingresa el sodio a través de los canales rápidos. Después vamos a tener la repolarización, que se inicia con la primera fase, salida del potasio. En la fase 2 o meseta o plató se produce una salida de potasio intercambiado con el calcio, se alcanza un nivel de 0, y la fase 3 en que el potasio sigue saliendo y nos lleva nuevamente hasta -90 milivoltios. Pero de ahí todavía falta una cuarta fase, que es cuando ya la célula se mantiene nuevamente en -90 milivoltios. Pero esta fase 4 también tiene mucha importancia en el trabajo del corazón. Entonces tenemos la fase 0 de despolarización, después viene la repolarización con su fase 1, la meseta o plató, la fase 2, sigue saliendo el potasio, fase 3, y finalmente la fase 4, que es muy importante. Acá la célula vuelve a estar en -90 milivoltios, vuelve a estar en 90 milivoltios. Entonces ese potencial de acción lo vamos a tener acá desde el punto de vista intracelular. Yo lo único que voy a hacer allí es ver el intracelular. Entonces, si yo estoy acá observando el intracelular, no voy a tener en cuenta el extracelular, sino el intracelular.
Yo sé que en mi interior yo tengo 90 milivoltios menos que afuera. Y que lo que predomina es el ion potasio. Afuera predomina el sodio, pero yo lo que tengo en el interior es el potasio. Así es una célula en reposo, con el signo menos. ¿Cuánto menos? 90 milivoltios menos. Por eso es que estoy acá. Ahí donde yo voy a estar. Esa es una célula en reposo. Entonces, si yo voy a observar, este es el 0, esto es el 0, por acá el signo más y por acá voy a estar en el signo menos. ¿Dónde voy a estar? En el intracelular. Voy a estar en menos 90. Acá voy a estar en el menos 90. Esa es una célula en reposo. Muy bien. Se abren los canales de sodio, se produce la despolarización y voy llevando cargas del extra al intracelular. Pero a mí me interesa el intra. El intra es que está recibiendo cargas. Y de lo que yo estaba en menos 90, empiezo a recibir cargas y ahora ya no voy a tener menos 90. De repente tengo menos 70, menos 50, menos 10. Logro pasar el 0 y hasta me voy finalmente con el signo que representa el signo más. ¿Por qué? Porque al final de la despolarización, el interior va a tener 25 milivoltios más que el extra. ¿Estamos? Entonces, de menos 90 me he ido hasta más 25. Producto del ingreso de sodio a través de los canales rápidos de sodio. Muy bien. La célula ya se despolarizó. ¿Ahora qué viene? La repolarización. Y la repolarización es la salida del potasio. Entonces, en un primer momento, el potasio va a empezar a salir. Entonces, empieza a salir el potasio y entonces lo que va a suceder es que de lo que estaba en más 25, estaré en más 20, en más 15, en más 10, más 5, hasta que llego al 0. Y en ese momento en que se llega al 0, es que se abren los canales de calcio y el calcio empieza a llevar cargas al interior de la célula y se alcanza un equilibrio con el potasio que está saliendo. De tal manera que en el 0 se va a producir un plató, una meseta. Este calcio es importante para la contracción. Sí, yo necesito calcio para la contracción. Pero una vez que ya ingresa todo el calcio que debería ingresar, ya no va a ingresar más calcio, pero el potasio sigue saliendo. Y entonces el potasio, al seguir saliendo, va a bajar de 0 a menos 10, a menos 20, a menos 50, hasta llevar nuevamente a la célula muscular a la cifra de menos 90 milivoltios. Nuevamente volvemos a estar en 90 milivoltios menos, con el signo menos. Empecé con el signo menos, menos 90, y ahora estoy con el signo menos, menos 90. ¿Estamos? Pregunto, esta célula que estaba acá, con menos 90 milivoltios, en carga, ¿es semejante a esta célula que está acá, también con menos 90 milivoltios? ¿Está tan idéntico esta situación que esta? ¿Dónde están los iones? Están en otro sitio. El sodio predominaba en el extracelular. ¿Ahora dónde está el sodio? Adentro. El potasio predominaba en el intracelular. ¿Ahora dónde está? Afuera. Si bien yo llegué a menos 90, es solamente en cargas, pero la célula está igual, no, porque sus iones están fuera de sitio. Están fuera de sitio. El sodio ha entrado y el potasio ha salido. Entonces yo puedo decir que al inicio de esta fase 4, ¿estamos igual que en el reposo? No. ¿Podré decir que tengo menos 90 milivoltios, igual que el inicio? Sí, pero los iones están fuera de sitio. Entonces, esta fase 4 es muy importante. ¿Por qué? Porque durante esa fase 4, lo que va a hacer la célula es alcanzar su equilibrio iónico. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es ese sodio que entró, ahora lo tengo que sacar. Pero al querer sacar, ojo, yo tengo mucha concentración afuera. Es cierto que entró el sodio, pero afuera tengo mucho. ¿Lo podré sacar en contra de la gradiente de la presión? No. Para poder sacar en contra de la gradiente de la presión, ¿qué debo usar? Energía. Entonces, para eso tengo que usar
la bomba, sodio, potasio, ATPasa. Tengo que gastar energía para sacar en contra de la gradiente. El sodio entró, sí, pero afuera siempre hay todavía más. Y yo voy a tratar de sacarlo en contra de la gradiente de presión. ¿Qué debo hacer? Pues sencillamente usar esta bomba, sodio, potasio, ATPasa, que lo que me va a asegurar es que el sodio que entró tenga que salir y el potasio que salió tenga que ingresar. De tal forma que en la fase 4 vamos a tener la bomba, sodio, potasio, ATPasa. Y gracias a esa fase 4, gracias a esa bomba, sodio, potasio, ATPasa, ¿qué vamos a tener? Que hemos alcanzado el equilibrio iónico en lo que se refiere a mi punto de partida. ¿Estamos? Hemos vuelto, ¿qué cosa? A tener el sodio afuera y el potasio adentro. Hemos alcanzado lo que estaba en mi primer momento en reposo. He vuelto a esa misma situación. Vean ustedes que al final de la fase 4, recién la célula alcanza su reposo. No al inicio, sino gracias a la bomba sodio, potasio, ATPasa, se alcanzan nuevamente las mismas concentraciones que estaban en un primer momento en una célula de reposo. Entonces, si bien tenía menos 90 y ahora vuelvo a estar en menos 90, pero los iones están en su sitio. El sodio predomina afuera, igual que acá, el potasio predomina adentro, igual que acá. Hemos alcanzado el equilibrio. Entonces, si yo tengo una célula en reposo y se produce la despolarización, apertura de canales de sodio, pues una vez que se produce la despolarización, después va a venir la repolarización, que me va a llevar finalmente a estar en menos 90. Pero no necesariamente los iones están en su sitio. Por eso es importante toda esta fase 4, donde vamos a tener a la bomba sodio, potasio, ATPasa, que lo que va a hacer es mantener los valores que estaban al inicio de la célula. Y por eso es que al final de la fase 4, recién nosotros podemos decir que la célula vuelve a estar en su estado de... ¿Está claro? La despolarización, ingreso del sodio. La repolarización, la salida de potasio. Pues bien, esa es la orden que se va a producir desde el punto de vista eléctrico. Pero esa orden eléctrica, ¿con qué se continúa? Con una respuesta mecánica. ¿Y la respuesta mecánica cuál va a ser? Contracción, despolarización y relajación con la repolarización. ¿Se acuerdan? Primero va el fenómeno eléctrico, después va el fenómeno mecánico. Entonces lo que vamos a tener acá es que si bien el potencial de acción lo tenemos acá, la respuesta contráctil, la contracción, va algo más tardío. Y eso es verdad. Primero lo eléctrico y después la respuesta mecánica. Despolarización, contracción. Repolarización, relajación. Entonces, este potencial de acción, la orden eléctrica que va a generar en el músculo se contraiga para la despolarización o que el músculo se relaje para la repolarización. ¿Estamos? Pues bien, entonces hay un acoplamiento entre la orden eléctrica y la respuesta mecánica que vamos a tener. Entonces, eso es lo que se refiere a la excitabilidad. La célula se excita, la célula se despolariza producto de cosas, de la apertura de los canales de... Esa excitabilidad va a generar una respuesta mecánica de contracción o de relajación, dependiendo de ese caso. Muy bien, vayamos ahora a ver qué es la refractariedad. Esta es otra propiedad que tiene el corazón y que va a consistir en que cuando empieza el potencial de acción, fase 0, 1, 2 y buena parte de la 3, la célula se está activando y empieza la repolarización. Si uno quiere ordenar que esa célula se vuelva a activar, no se puede. Eso es refractario. La célula es refractaria a cualquier estímulo. Entonces, la refractariedad es el periodo en que ningún estímulo, por más fuerte que sea, puede generar un nuevo potencial de acción. No se puede generar un nuevo potencial de acción. Entonces, vean ustedes, el periodo refractario tiene dos momentos.
el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Periodo refractario absoluto va en lo que se refiere la fase 1, la fase 2 y buena parte de la 3. La parte final de la fase 3, es lo que se llama periodo refractario relativo. ¿Eso tiene importancia? Sí. Entonces, en este potencial de acción se activa la célula, se despolariza la célula y la célula no va a volverse a poder activar nuevamente. Por más estímulo que se dé, no se va a poder durante la fase 1, la fase 2 y parte de la fase 3. Por mayor estímulo que sea, no responde. Eso se llama periodo refractario absoluto. Pero al final de la fase 3 hay un periodo muy corto, que es lo que se denomina el periodo refractario relativo. ¿Qué significa? Que un estímulo muy potente sí puede generar un nuevo potencial de acción. Este periodo refractario relativo, pues se llama relativo, no es absoluto. Ese es el punto débil del corazón. ¿Y por qué es débil? Porque si yo logro, dando una orden para que la célula se vuelva a activar, para que la célula se vuelva a despolarizar en este punto, yo puedo estar en menos 90 milivoltios, pero ¿dónde están los iones? En sitios diferentes. Y entonces, ¿el nuevo potencial de acción va a ser normal? No. Un estímulo potente en el periodo refractario relativo puede generar un nuevo potencial de acción, sí, pero anormal. ¿Por qué? Porque los iones no están en su sitio. Podría estar casi cercano a menos 90, ese no es el tema. Los iones están fuera de sitio. ¿Se generará un nuevo potencial de acción? Sí, pero es anormal, anómalo. Y este es el punto débil del corazón. Eso cuando hagan la parte de clínica, ahí se van a dar cuenta. Este periodo refractario relativo puede llevar a muerte súbita. Y es porque precisamente acá todavía los iones no están en su sitio. El sodio está en otro lado, el potasio está en otro lado y queremos que funcione normal. Va a responder como puede, porque es un refractario relativo, pero va a responder anómalamente. Y eso puede generar una arritmia, una muerte súbita. Eso lo verán después, pero esa es la importancia del periodo refractario relativo. Periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. A nosotros nos conviene que ese periodo refractario relativo sea lo más corto posible, porque nos puede ocasionar problemas. Pues bien, entonces este periodo refractario relativo, que lo tenemos acá, es pequeño. Cuanto más corto es mejor. ¿Por qué? Menos riesgo de muerte súbita. Si esto dura mucho, puede dar muerte súbita. Entonces, este periodo refractario relativo es muy importante. Todo esto que ustedes ven acá es el potencial de acción, es todo lo que genera el corazón desde el punto de vista eléctrico. Periodo refractario absoluto, periodo refractario relativo. Vayamos a la otra propiedad, el automatismo cardíaco. ¿Qué es el automatismo? Es la capacidad que tiene el corazón de producir sus propios estímulos. Si bien el sistema nervioso vegetativo influye en la función cardíaca, pero el corazón es independiente. El corazón es independiente. Antes se hacía una práctica de fisiología, ya ahora no se puede hacer, con un sapito, en que se disecaba el sapito y se sacaba el corazón y se ponía una solución salina y el corazón seguía latiendo horas. Y es que el corazón tiene esa capacidad. Ya no podemos hacer esa práctica por la Sociedad Protectora de Animales. No podemos hacer eso. No, es verdad, pues ya no se puede hacer eso, pero eran prácticas para demostrar esta capacidad que tiene el corazón cuando se usa, en algunos casos, para trasplante cardíaco. Aquella persona que dona el corazón, eso se pone en una solución y uno puede ir viendo cómo ese corazón va hasta que llega a la persona que lo va a recibir. El automatismo es la capacidad que tiene el corazón de generar sus propios estímulos. El corazón tiene su propia pila eléctrica en su interior. Esa es la que va a generar el ritmo del corazón, es el que da el paso, es el que marca el paso, pues se llama marcapaso. El corazón tiene su propio marcapaso.
y es el que hace que el corazón funcione. ¿En qué se basa ese marcapaso? Lo que sucede es que en el corazón nosotros tenemos dos elementos. El músculo cardíaco, que es lo que va a funcionar como motor, como bomba. El corazón es un músculo hueco, pero hay una parte eléctrica, y esa parte eléctrica está a cargo de determinadas estructuras que se llaman el nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular y todo un sistema eléctrico. Pero esos son células especializadas. Entonces, el corazón es un músculo, pero hay un sistema eléctrico que maneja ese músculo. Entonces, vamos a tener dos tipos de células: las células contráctiles y las células especializadas. Este automatismo está a cargo de esas células especializadas que están formadas por el nodo sinusal, que está en la aurícula derecha, por el nodo aurículo-ventricular, y por eso es que a este sistema se llama el sistema nodal, porque hay un nodo sinusal, hay un nodo aurículo-ventricular. Son células especializadas, no son células de contracción, son células que van a dar órdenes eléctricas. Entonces, a nivel de la aurícula, en donde está llegando la vena cava superior, ahí va a estar esta estructura que es el marcapaso fisiológico del corazón. Es una estructura que no son células contráctiles, son células especializadas, células eléctricas, que son los que van a dar la orden para que ese corazón funcione. Si ese nodo sinusal falla, hay uno segundo que lo puede ayudar, que es el nodo aurículo-ventricular, que está justo entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, estos dos nodos son células especializadas que pueden hacer que el corazón funcione automáticamente. Pero aún así, este nodo sinusal y ese nodo AB, que son células especializadas, todavía puede suceder que los dos fallen. Y si los dos fallan, aún todavía el corazón se defiende. Y es el mismo músculo que todavía puede defenderse y generar su propio estímulo. O sea, hay una orden, hay una secuencia. Fisiológicamente, primero va el nodo sinusal. Si él se enferma, entra todavía el nodo AB. Pero si los dos se enferman, aún todavía el corazón puede salvarse. El mismo músculo contráctil puede tomar esa capacidad de comandar el corazón. La idea es que el corazón nunca pare. La idea es que el corazón nunca pare. Eso es el esquema. A veces el marcapaso fisiológico, que es como si fuera una pila que tenemos de un reloj, puede fallar. ¿Y qué se le hace? Se le pone al paciente un marcapaso externo, se le pone una pila más y ya funciona el corazón. Podemos reemplazar a este nodo sinusal poniéndole un aparato eléctrico. Estos son células eléctricas, el nodo sinusal y el nodo AB. Pues bien, entonces si tenemos este sistema nodal, este nodo sinusal o nodo sinoauricular fue descrito por Keith y Flack, que son los que investigaron inicialmente en el año de 1907, que es cuando ya más o menos también se empieza a entender el electrocardiograma y se va asociando. Después tenemos el nodo aurículo-ventricular, que es el nódulo de Ashok-Tawara, que son los que describieron esto. Son células especializadas eléctricas, no son células contráctiles. Pues bien, algo muy importante que hay que tener en cuenta. Toda la actividad que se inicia en el nodo sinusal va a avanzar a través de las aurículas. Avanza a través de las aurículas. ¿Y tiene que pasar a dónde? A los ventrículos. Pero cuando trata de pasar la orden eléctrica de las aurículas a los ventrículos, lo que sucede es que acá vamos a tener las válvulas, mitral, tricúspide, aorta y pulmonar, que son estructuras que tienen tejido de resistencia. Eso no es músculo. La válvula mitral no es músculo. Toda la aurícula es músculo, todo el ventrículo es músculo.
La orden va a avanzar a través de la aurícula y debe llegar al ventrículo, pero lo que sucede es que las 4 válvulas funcionan como aislantes. Entonces las 4 válvulas evitan que la orden que empezó en el nodo sinusal y que avanza por las aurículas pase directamente al ventrículo. No puede pasar directamente al ventrículo. ¿Por qué? Porque las válvulas funcionan como aislantes. Las 4 válvulas tienen tejido de sostén, no de conducción. Entonces lo que tiene que existir es una estructura que justo esté entre la aurícula y el ventrículo, que pueda captar esa orden y la pueda transmitir al ventrículo. Y ese es el nodo aurículo-ventricular. De ahí viene su nombre, aurículo ventricular. Justo está entre la aurícula y el ventrículo. Y es la única porción fisiológica por donde el estímulo que se inició en el nodo sinusal pueda llegar al ventrículo. Si bien el nodo sinusal se despolariza y toda la aurícula se despolariza, esa orden directamente no puede entrar al ventrículo, lo tiene que hacer a través de este nodo. Y como este nodo justo está en el punto medio, entre aurícula y ventrículo, por eso se llama nodo aurículo-ventricular. Y de esa forma, ya el estímulo, la orden eléctrica iniciada en el nodo sinusal, va a avanzar a las aurículas, llega al nodo AB, el nodo AB lo va a conducir hacia los ventrículos, a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de... Entonces recuerden, para que pueda pasar el estímulo del aurículo al ventrículo, el único punto fisiológico es el nodo aurículo-ventricular. Bien, ahí tenemos el potencial de acción, pero de una fibra contráctil, del músculo que se contrae. Fase 0 de despolarización, fase 1, 2, 3 y 4 de la repolarización. Pero ese es el potencial de acción de una fibra contráctil. Las fibras eléctricas especializadas tienen otra forma. Punto importante, como les digo, es esta fase 4, donde va a estar la bomba sodio-potasio ATP, así permite que los iones vuelvan a su situación inicial. Perfecto. Pero vean también un detalle. Esta fase 4, en el músculo cardíaco, en el músculo contráctil, es recto. ¿Estamos? Es recto. No hay pendiente. ¿Estamos? No hay pendiente. Ojo, es muy importante esa fase 4. La fase 4 normalmente no tiene pendiente. La pendiente 4 es 0. No existe pendiente, es una recta, la fase 4. ¿En quiénes? En las células no especializadas, o sea, en el músculo contráctil. En el músculo contráctil. En cambio, la fase 4 de estas células especializadas, nodo sinusal o nodo AB, su fase 4 sí tiene pendiente. Sí tiene una pendiente. Vamos a ver la importancia de esto. La fase 4 en el músculo contráctil no tiene pendiente, la pendiente es 0, no hay pendiente. ¿Por qué? Hay una teoría que se mantiene hasta ahora, que es la teoría del todo o nada. Para que se produzca un potencial de acción, se genera una teoría que se llama todo o nada. ¿En qué consiste? En que yo, en un primer momento, cuando la célula muscular contráctil se despolariza, yo debo alcanzar un nivel. Cuando la célula recién se empieza a despolarizar, cuando recién se abren los canales de sodio, los canales rápidos de sodio, no se abren todos, se abren algunos. Se abren algunos canales de sodio y lleva a la célula que está en menos 90, debe tratar de llevarlo a más o menos menos 70. Se abren algunos canales de sodio, el sodio empieza a ingresar y desde menos 90 va a tratar de llegar a menos 70. Si se llega a menos 70, inmediatamente todos los canales de sodio se abren y de ahí nos vamos hasta... Pero si no llego a esa cifra y me quedo un poco por debajo, no se abre ningún canal de sodio más y ya no hay ningún potencial de acción.
o se alcanza ese nivel, o todo, o nada. ¿Estamos? Alcanzamos ese umbral de despolarización. Si alcanzamos, se produce un potencial de acción, pero si no lo alcanzamos, no va a haber potencial de acción que se genere. Por eso se llama todo o nada. Yo debo alcanzar desde menos 90, a través de estos primeros canales de sodio que se abren, debo tratar de llegar a menos 70. Si alcanzo ese umbral, inmediatamente todos los canales de sodio restantes se abren y rápidamente me voy hasta más 25. Pero si me quedé, por ejemplo, en menos 72, estaba en menos 90, llegué hasta menos 72, no se abre ningún canal de sodio y no hay potencial de acción. Todo o nada. ¿Está claro? Lo importante ahí es recordar el umbral. Yo debo alcanzar un umbral para que se produzca el potencial de acción. Si no llego a ese umbral, no hay potencial de acción. Entonces, a mí me cuesta, desde este menos 90, tratar de llegar a menos 70. Me cuesta trabajo. ¿Estamos? Eso sucede en el músculo cardíaco, en el músculo contráctil. Debo alcanzar un umbral para generar un potencial de acción. Sin embargo, las células especializadas, el nodo sinusal, miren cómo tiene su fase 4. Su fase 4 no es recta. No es recta. Su fase 4 tiene una pendiente. En esta pendiente lo que sucede es que poco a poco, a través de unos canales especiales que se llaman canales IF, hay unos canales especiales IF, permite de que el sodio empiece a ingresar pasivamente. ¿No? Pasivamente el sodio va ingresando. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta célula del nodo sinusal, sin querer, gracias a sus canales IF, poco a poco se está acercando ¿a qué? A su umbral. Poco a poco está llegando al umbral. Sin querer, automáticamente ya está llegando a su umbral. Y si llega al umbral, ¿qué va a generar? Un nuevo potencial de acción. Con su fase 0, pero ojo, acá no hay ni fase 1 ni fase 2. ¿No? Acá no hay fase 1 ni fase 2. Fase 0, y después viene la fase 3, y nuevamente la fase 4, pero que no es con pendiente 0, sino que acá hay una pendiente en donde gracias a esos canales IF el sodio va ingresando pasivamente. ¿Y por qué es importante que vaya ingresando pasivamente? Porque sencillamente poco a poco está alcanzando ¿qué cosa? Su umbral. Llega al umbral y ¿qué sucede? Automáticamente se vuelve a activar. Por eso es que estos son células automáticas. Automáticamente el nodo sinusal se vuelve a activar. Automáticamente se vuelve a activar. En el caso del músculo cardíaco, a él le cuesta trabajo. Si yo le digo a esta célula, despolarícese, sí, pero yo estoy en menos 90 y debo tratar de llegar a menos 70, me cuesta trabajo. En cambio el otro, yo le digo, oiga, despolarícese, sí, pero ya estoy en el umbral, yo inmediatamente ya estoy despolarizando. Esto es automático. Gracias a estos canales IF, estas células especializadas, el nodo sinusal, lo que va a generar es ¿qué cosa? Que exista esta despolarización diastólica espontánea. Esa despolarización diastólica espontánea es lo que determina de que estas células automáticamente estén activándose. Se despolariza, se repolariza y como su fase 4 tiene meseta, rápidamente otra vez se está activando. Por eso son células automáticas. ¿Quiénes son estas? El nodo sinusal y el nodo AV. El músculo cardíaco no, le cuesta trabajo alcanzar su umbral. Acá no, gracias a sus canales IF. Ojo, muy importante, esta despolarización diastólica espontánea es lo que va a determinar el automatismo. ¿Por qué no se alcanza el equilibrio iónico? Ya dijimos, es la membrana celular. La despolarización es la apertura de los canales rápidos de sodio. ¿Por qué no sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón? Por la despolarización diastólica espontánea. ¿Y eso depende de qué canales? Canales IF.
Esos canales IF no tiene traducción. Quizás I, que corresponde a corriente, pero F viene de Fani, entonces no hay manera de hacer una traducción correcta de estos canales. ¿Quiénes tienen estos canales IF? El nodo sinusal, que tiene gran cantidad, y en segundo lugar el nodo alvo. ¿El músculo cardíaco tiene canales IF? No. No puede tener, porque recuerden que su fase 4 es una recta, no hay pendiente, ahí no hay canales IF. Entonces, muy importante, los tipos de potencial de acción son diferentes si hablamos del músculo contráctil o si estamos hablando del sistema nodal, del nodo sinusal o del nodo AB. Entonces, hay dos tipos de respuesta. La respuesta rápida, que sucede en el músculo, ya sea auricular o ventricular o en la red de Purkinje, donde vamos a tener esta imagen. Rápidamente se produce esta fase 0, 1, 2, 3 y 4, pero ojo, cuando estamos en la 4, ahí no hay pendiente, y este músculo va a obedecer siempre al sistema nodal, al nodo sinusal. El nodo sinusal, en cambio, automáticamente su fase 4, que tiene pendiente, lo lleva a que se vuelva a despolarizar en forma espontánea. De tal manera que pasa a ser un mecanismo de automatismo, pues se llama automatismo. El corazón es automático. ¿Quién es el que da ese automatismo? El nodo sinusal. Y ese nodo sinusal, ¿por qué depende? ¿Qué elemento es lo que le da ese automatismo? La fase 4, que tiene pendiente. Y eso es consecuencia de tener ¿qué tipo de canales? Canales IF. ¿Qué hace el canal IF? Permite que el sodio pasivamente ya esté entrando, de tal forma que poco a poco lo va llevando al umbral. Y una vez que llega al umbral, automáticamente se abre. Eso no sucede en el músculo contráctil. Entonces, hay dos tipos de potenciales de acción. El potencial de acción, si bien se llama lento, pero es por el ascenso que sucede en la fase 0, y se alcanza a estar más o menos en la 10. Recuerden que realmente acá no hay fase 1 y 2, más bien lo que hay es la fase 3 y una fase 4. Fase 4 muy importante porque es lo que determina el automatismo del corazón. Entonces ahí tienen una comparación de lo que viene a ser la fibra contráctil de contracción, muy diferente al sistema eléctrico. Tienen características diferentes. ¿Dónde tenemos estas células de respuesta rápida? Donde hay músculo de contracción, aurícula, ventrículo, y también en la célula de Purkinje. En cambio, estas células de respuesta lenta solamente lo tiene el sistema eléctrico, el nodo sinusal y el nodo aurículo. El nivel del potencial de transmembrana parte desde menos 90 y tiene que alcanzar más o menos hasta más 25. En el caso del sistema eléctrico parte desde menos 60 y va a llegar más o menos hasta más 10, no va más. ¿Cuál debe ser su umbral? El umbral de despolarización en el músculo cardíaco es menos 70. En cambio, en el caso del sistema eléctrico es menos 40. Uno podría decir, oiga, pero la diferencia de voltajes acá es 20 y acá también es 20. Pero lo que sucede es que, si bien acá hay una diferencia de 20, los canales IF hacen que esa diferencia casi no exista, porque rápidamente lo ubica en el umbral para que la célula nuevamente se active. Uno le diría, pero acá también hay la misma diferencia, sí, pero acá no hay canales IF. Le cuesta trabajo al músculo alcanzar su umbral. Al nodo sinusal no le cuesta nada, porque pasivamente, gracias a los canales IF, es que poco a poco se va acercando al umbral, y una vez que llega al umbral se produce la despolarización. Es el marcapaso fisiológico. La fase 0 es rápida, por eso en estos casos se llama pues células de respuesta rápida. En cambio, en este caso, el ascenso es lento. La fase 0 es algo más lento, propio de las células eléctricas del corazón. Acá está la velocidad de conducción, la presencia de canales rápidos de sodio, y en este caso vamos hasta más 20 o más 25, mientras que acá solamente llegamos hasta más 10.
Entonces vean ustedes que estas fibras de respuesta rápida o lenta van a determinar su función. El músculo se contrae. Acá en cambio es estímulo eléctrico. Acá vamos a tener clásicamente la despolarización rápida, fase 0. La repolarización 1, 2, 3 y 4. Mientras que en estas fibras lentas vamos a tener, si bien una fase 0 de despolarización lenta, 1 y 2 prácticamente no va a haber, sino que se grafique la fase 3. Y finalmente vamos a tener la fase 4. En la fase 4, ¿qué vamos a encontrar? La despolarización diastólica, que es lo que asegura a que este nodo sinusal se convierta en el marcapaso fisiológico del corazón. Entonces vean ustedes, cuando el músculo cardíaco, cuando las células no automáticas, no especializadas, tratan de activarse, ellos tienen que partir desde menos 90 y alcanzar este umbral de menos 70. Y nadie les ayuda, porque tiene que hacer ese esfuerzo. Y como esto es complicado, el músculo cardíaco obedece a alguien que lo hace más rápido, y el que lo hace más rápido es el nodo sinusal. El nodo sinusal, que tiene más o menos esta imagen, donde su fase 4 pasivamente va a hacer que poco a poco el sodio vaya ingresando a través de los canales IF y lo pone ya en el umbral. Y como lo pone en el umbral, rápidamente y automáticamente ese corazón sigue funcionando. Gracias a esos canales IF. Gracias a que hay una despolarización diastólica espontánea. Eso es lo que asegura que el nodo sinusal sea el marcapaso fisiológico del corazón. Entonces, muy importante tener en cuenta las fases 4. La fase 4 en el músculo cardíaco contráctil es totalmente diferente a la del sistema eléctrico. Es totalmente diferente. Y ese es un punto importante por el cual se determina el automatismo. Entonces vean ustedes que acá está el nodo sinusal. El que les puede ayudar es el nodo AB. Si ustedes ven, tanto el nodo sinusal como el nodo AB, que son células eléctricas especializadas, no de contracción, vean cómo tiene su fase 4. Tienen pendiente. Acá más rápido alcanzan el umbral porque tienen más canales IF. El nodo AB tiene menos canales IF, tiene una pendiente, pero de menor grado en el del nodo sinusal. Por eso es que el marcapaso fisiológico siempre es el nodo sinusal. Cuando él falla, entra el nodo. Mientras que el músculo, sea auricular o ventricular, el músculo tiene esta imagen, 0, 1, 2, 3 y 4, pero siempre la fase 4 no tiene pendiente, la pendiente es 0, no hay pendiente. Y a él le va a costar mucho trabajo alcanzar el. Entonces, como el nodo sinusal rápidamente se activa, él es el que lleva el comando del corazón. Y la frecuencia cardíaca va entre 60 a 99 latidos por minuto. Cuando es el nodo sinusal el que comanda el corazón. Pero pónganse que el nodo sinusal se enferma. Alguien tiene que comandar. ¿Quién va a ser? El nodo AB. Y el nodo AB lo va a comandar, pero no a la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque como sus canales IF son menores, le va a costar un poco más trabajo alcanzar el umbral. Y entonces la frecuencia que comanda el nodo AB es más o menos de 40 a 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque su fase 4, si bien tiene pendiente, no tiene la misma cantidad de canales IF que tiene el nodo sinusal. Y por eso es que el nodo sinusal va más rápido, de 60 a 99. Cuando él falla, entra el nodo AB para evitar el paro cardíaco, pero lo va a hacer más lento, de 40 a 60 latidos por minuto. ¿Qué pasa? Sí. No, el haz de Higgs es un cable eléctrico que conduce.
pero no tiene la capacidad de generar un estímulo eléctrico. El estímulo eléctrico está a cargo de células especializadas. En el nodo sinusal, estas células se llaman células P. Son células que pueden generar un estímulo. El cable eléctrico se llama haz de X, rama derecha, rama izquierda. Son cables, pero no generan un estímulo. Si falla el nodo sinusal y falla el nodo AB, ¿quién puede comandar el corazón? El ventrículo. El ventrículo, el músculo, puede comandar. ¿Pero a qué frecuencia lo hará? Mucho más lento. ¿Por qué? Porque ahí no hay canales IF, él está en menos 90 y tiene que llegar a menos 70. Entonces le cuesta mucho trabajo, y cuando los dos nodos fallen, el músculo ventricular, para evitar el paro cardíaco, comanda, pero lo hace a una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. La frecuencia de despolarización está dependiendo de la fase 4. Si tiene pendiente, como el nodo sinusal, él es el que comanda. Si falla él, entra el nodo AB, pero lo hace más lento porque tiene menos cantidad de canales IF, 40, 60. Pero si los dos fallan, aún todavía el músculo puede comandarlo, pero mucho más lento, porque él tiene que alcanzar de menos 90 a menos 70 y no hay quien le ayude. No hay canales IF. El más lento va a responder 20 a 40 latidos por minuto. Entonces ya hemos visto estas propiedades de excitabilidad, refractariedad, automatismo. Ahora veamos el cronotropismo. Más o menos ya les he estado diciendo lo de la frecuencia cardíaca. El cronotropismo es la frecuencia cardíaca y que va a depender de cosas, del marcapaso. Del marcapaso fisiológico, que en este caso es el nodo sinusal, el nodo de Katie-Flack, es el marcapaso fisiológico, que lleva a una frecuencia en condiciones normales de 60 a 99 latidos por minuto, cuando es el nodo sinusal el que lo comanda. Pero si bien el nodo sinusal tiene esa capacidad, él puede fallar, se puede enfermar, y el que debe tomar el comando es el segundo nodo, que son células especializadas. Y ese nodo auriculoventricular lo va a hacer a una frecuencia más lenta, de 40 a 60. ¿Por qué lo hace más lento? Porque tiene menos canales IF. Porque su pendiente de la fase 4, si bien existe esa pendiente, no tiene la misma magnitud de la del nodo sinusal. Y finalmente, si los dos nodos fallan, para que el corazón no haga paro cardíaco, el propio músculo ventricular puede comandarlo, pero a una frecuencia más lenta. ¿Por qué más lenta? Porque no tiene canales IF. Porque su fase 4 no hay pendiente, la pendiente es 0. Y no hay quien le ayude de llegar de menos 90 a menos 70. Le va a costar trabajo, más que estos otros dos. Y por eso va más lento. Entonces, el marcapaso fisiológico, nodo sinusal. El que le sigue, nodo AB, y finalmente el músculo. ¿Estamos? Muy bien, entonces estos estímulos deben cumplir 3 características también importantes: que sean rítmicos, porque hay que mantener un ritmo, 70 latidos por minuto, o en otros casos 80 latidos por minuto. Pero no es normal que en un momento sea 70, después 50, después 40, eso no. Esa es la propiedad del automatismo, es que debe ser rítmico, que debe ser periódico, que esto se tiene que estar repitiendo y en forma regular. Entonces esas son las características para poder decir que una célula es automática, genera un proceso rítmico, periódico y regular. Y este automatismo depende inicialmente del nodo sinusal, secundariamente el nodo AB, y en casos extremos el músculo, aunque sea, trata de comandar, pero lo trata de hacer para evitar un paro cardíaco. Ahora, el corazón recibe, si bien es un órgano automático, también recibe la influencia del sistema nervioso autonómico vegetativo. Entonces, este sistema nervioso vegetativo está a cargo del sistema simpático y del sistema parasimpático. El parasimpático utiliza al décimo par, al
nervio vago para llevar la información, mientras que el simpático tiene sus propias fibras que van a llevar la orden hacia el músculo cardíaco a diferentes niveles. Si queremos hablar de la parte eléctrica, nos va a interesar el nodo sinusal, el nodo AB. Pero también vean que el músculo ventricular también recibe información. Entonces, la actividad simpática tiene un efecto sobre el corazón, sí. El mediador va a ser la noradrenalina o norepinefrina, que a nivel del corazón va a encontrar un receptor que se llaman los receptores beta 1, ¿no? Los receptores beta 1. Esos receptores beta 1 lo que van a hacer es aumentar la contractilidad, el inotropismo del corazón y también la frecuencia. Si bien nosotros podemos generar adrenalina, que es diferente a la noradrenalina, esto se produce en las suprarrenales, esta adrenalina tiene un efecto muy parecido a la noradrenalina. Tanto la adrenalina como la noradrenalina es lo que nosotros llamamos las catecolaminas, que lo que van a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, cronotropismo positivo, y van a aumentar la fuerza inotrópica, inotropismo positivo. O sea, el sistema simpático, a través de la norepinefrina fundamentalmente y secundariamente a través de la epinefrina o adrenalina, como bien llamarlo, producido en la suprarrenal, vamos a tener un efecto sobre el corazón de aumentar la frecuencia cardíaca, cronotropismo positivo, y aumentar la fuerza contráctil, inotropismo positivo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que va a suceder es que esta actividad simpática va a actuar sobre el nodo sinusal, sobre el marcapaso fisiológico. ¿Y qué le va a permitir? Pues como se pone acá, le toma menos tiempo alcanzar el umbral. Por lo tanto, más rápido se va a activar gracias a estos canales IF. Lo que vamos a hacer es que esos canales funcionen más rápido para que más rápido también las células se activen. Pues bien, entonces este es el efecto del simpático sobre el sistema eléctrico. Totalmente diferente al parasimpático. El parasimpático hace lo opuesto. No tendrá la misma potencia, pero hace lo opuesto. Su mediador viene a ser la acetilcolina y estos van a actuar sobre sus receptores muscarinos. ¿Qué vamos a generar? Pues que la frecuencia disminuya, cronotropo negativo, y que la contractilidad disminuya, inotropo negativo. Y para poder hacer eso, lo hace a través de que esa pendiente de fase 4 se empiece a aplanar. La acetilcolina, a nivel del nodo sinusal, del nodo AB, lo que va a hacer es que esos canales IF ya no funcionen tan rápido. Por lo tanto, baja la frecuencia cardíaca, hiperpolariza la célula, de tal forma que disminuya el inotropismo. Entonces, el sistema parasimpático tiene un efecto de disminuir la frecuencia cardíaca, cronotropo negativo, y disminuye la contractilidad cardíaca, inotropo negativo. Muy bien, ahora vayamos a ver a la última propiedad, el dromotropismo. El dromotropismo, ¿qué cosa es? La conducción. La conducción eléctrica a través del corazón. Recuerden que el corazón, si bien es músculo, tiene todo un sistema eléctrico, el sistema nodal. Pues bien, ¿cómo es la conducción a través del corazón? Si bien la orden empieza en el nodo sinusal, este tiene que avanzar a través de las aurículas para llegar ¿a quién? Al nodo aurículo ventrículo. Es la única manera fisiológica de poder llegar al estímulo al ventrículo. No hay otra. No puede pasar de frente de aurícula a ventrículo, tiene que ir a este nodo. Y el nodo, si bien puede ser un marcapaso secundario, eléctricamente el nodo conduce el estímulo también. Es una estructura eléctrica que puede ayudar en reemplazar al nodo sinusal, eso es verdad, pero cuando el nodo sinusal funciona, él lo único que hace es conducir el estímulo a través de él para llevarlo a las de que es la red de Purkinje. Entonces vean ustedes que cuando el estímulo empieza en el nodo sinusal, este va a ir avanzando
a través de diversas estructuras. Y va a llevar esta información hasta finalmente al último cardiomiocito en el ventrículo. Pero la velocidad va a ser diferente. La velocidad va a ser diferente. Lo vean ustedes acá. Acá está el nodo sinusal. Es el marcapaso fisiológico y él da la orden de que todo el corazón se despolarice. La información va a avanzar a través de las aurículas, pero ojo, no llega directamente al ventrículo. La única manera es a través del nodo alveolar. La única manera de que la orden entre al ventrículo es a través, fisiológicamente, del nodo alveolar. Muy bien, la orden sale del nodo sinusal y va a avanzar a través de las aurículas a través de 3 haces. Esos haces están entre el nodo sinusal y el nodo AB. Y por eso se llaman haces internodales. Habrá un haz internodal anterior, uno medio y un posterior. Y hay un cuarto haz, el haz de Bachmann, que va a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se activa gracias a este haz, el haz de Bachmann, que lleva la información de se inició en el nodo sinusal hacia la aurícula. Y entonces así es como las aurículas se despolarizan. Pero ahora yo quiero que la orden llegue al ventrículo. No puede pasar. La válvula tricúspide y la mitral, la aorta y la pulmonar no lo permiten. El único sitio por donde puede entrar la información es el nodo AB. El nodo AB lo conduce lentamente y lo lleva finalmente al haz de His. Y el haz de His, como un árbol, rápidamente se divide en rama derecha, rama izquierda, y las ramas terminan arborizándose en la red de Purkinje. Y esa red de Purkinje, esa malla, esas fibras finales, entra en contacto con el músculo y la orden eléctrica iniciada en el nodo sinusal finalmente llega al músculo contráctil. Toda la red de Purkinje es la última parte de todo este sistema eléctrico. Es el último cable, pero que es el que da la información para que el músculo se contraiga. Entonces vean ustedes que cuando la orden avanza a través de estos haces internodales en la aurícula, lo hace a una velocidad de 1 metro por segundo. Avanza rápido, 1 metro por segundo. Pero cuando llega al nodo AB, el nodo AB es una estructura que lo va a llevar lentamente. 20 veces más lento que la de la aurícula. La velocidad cae de 1 metro por segundo a 0.05 metros por segundo en el nodo AB. El nodo AB, si bien lo conduce lento. Pero una vez que el estímulo llega al haz de His, rama derecha, rama izquierda, rápidamente el estímulo tiene o alcanza una velocidad hasta de 5 metros por segundo. Rápido. Muy rápido la orden eléctrica avanza por los ventrículos. A través del haz de His, rama derecha, rama izquierda, vean que la velocidad acá es de 5 metros por segundo. Entonces, en la aurícula es de 1 metro por segundo, en el nodo AB se enlentece 20 veces y finalmente, en el ventrículo, a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda, la velocidad llega hasta 5 metros por segundo. Rápidamente se activa el ventrículo. Entonces, ojo, muy importante. Y hemos dicho que el equilibrio iónico, el producto de la membrana celular que no se alcance, la despolarización es por los canales rápidos de sodio, el marcapaso fisiológico, que es el nodo sinusal, va a depender de la despolarización diastólica espontánea. Y el sitio donde la conducción eléctrica se vuelve más lenta en todo el corazón, ¿cuál es? El nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular. Entonces vean ustedes que el estímulo eléctrico que se inició en el nodo sinusal va a avanzar a través de las aurículas, pero ojo, no puede pasar a través de los aparatos valvulares. Mitral, tricúspide, aorta y pulmonar, no va a poder pasar. La única manera es a través de este nodo. Nodo que enlentece la conducción 20 veces, de 1 metro por segundo a 0.05. Pero una vez que se pase el nodo AB, el haz de His, la rama derecha o izquierda, aumentan la velocidad a 5 metros por segundo. Pues bien, entonces vean ustedes
que desde que la información empieza en el nodo sinusal y avanza hasta la última fibra, va a generar finalmente de que ese corazón trabaje en forma adecuada. No. Y eso está dado precisamente a estas propiedades que hemos estado viendo, y el por qué explica por qué este corazón funciona con mucha complejidad en forma independiente, pero también dependiente de la actividad simpática o parasimpática. Tanto la norepinefrina o la acetilcolina va a influir sobre este sistema eléctrico y sobre la parte muscular, haciendo de que este estímulo eléctrico avance más rápido, más lento, que este músculo se contraiga con más fuerza o con menos fuerza. Entonces lo que estamos viendo pues es estas propiedades del corazón que aseguran una buena función del músculo. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Perdón? No, lo que sucede es, del nodo sinusal salen 4 haces, 3 que avanzan a través de la aurícula derecha y entran al nodo AB, el haz anterior, medio y posterior. Hay un cuarto haz que sale hacia la aurícula izquierda y ahí termina, porque no se continúa hacia la AB. El cuarto haz, el de Bachmann, se va hacia la aurícula izquierda y ahí se ramifica y hace que la aurícula izquierda se active. Sí. Sí, igual va a haber la bomba sodio-potasio. Lo que sucede es que los umbrales y las cargas son menores y por lo tanto tiene menos magnitud, pero igual va a tener su bomba sodio-potasio ATPase. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Muy bien, saquen una hoja, pongan su nombre y vamos a poner un mapa conceptual. Rápido. Y ojo, me firman la hoja con su